En 1991 se realizó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, con el que marcó el comienzo de la elaboración de una nueva constitución. Las reuniones se realizaron en las instalaciones de la Biblioteca Luis Arango. La asamblea estuvo conformada por 74 delegatarios, los cuales fueron elegidos por el voto popular. Antonio Navarro Wolf por el M19, Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional y Horacio Cepeda por el Partido Liberal fueron quienes constituyeron esto. La nueva constitución se proclamó el 4 de julio de 1991, en medio de la ola de violencia promovida por las mafias y grupos ilegales que en el país teníamos en aquellas fechas. La idea de reformar la constitución se aplazó muchas veces. Durante el gobierno de Alfonso López se tumbó un primer intento del Congreso para crear esta constitución y otro acto legislativo no logró pasar tampoco durante el gobierno de Turbay. El primer avance se dio en 1986, sí, justamente después del ataque al Palacio de la Justicia, con las elecciones populares de los alcaldes. Virgilio Barco, en enero de 1988, volvió a hablar del tema cuando propuso un plebiscito ciudadano para retomar la reforma. Según el artículo 218 de la Constitución Política de 1886, estaba totalmente prohibido modificar la Constitución por otras vías diferentes que no fuera el Congreso. Barco promovió el voto popular para derogar esta prohibición. Con la violencia de 1989, recuerden, en aquellos años murieron muchos candidatos de la presidencia en la guerra del narcotráfico, como pudo haber sido Luis Carlos Galán eh, y Carlos Pizarro. Las esperanzas de una reforma se vinieron abajo, hasta que apareció el fenómeno de la séptima papeleta, un movimiento que nació desde las aulas universitarias y que con vocación por jóvenes de diferentes ciudades, muchos estudiantes, para que el 11 de marzo de 1990, cuando los colombianos fueran a las urnas a votar por el Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, alcaldes y consulta liberal, también lo hicieran por el cambio, con el lema Yo voto por Colombia. La séptima papeleta se convirtió en un voto poderoso de opinión que movilizó a buena parte de la ciudadanía. Posterior a las elecciones, Barco dictó el decreto de Estado 927 del 3 de mayo de 1990, en el que se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil contabilizar los votos que apoyaron a la convocatoria de una asamblea constituyente. En las elecciones del 9 de diciembre de 1990, los colombianos eligieron a 70 representantes con la garantía de ser un grupo heterogéneo, capaz de reunir las inquietudes y propuestas de todos los colombianos en los sectores políticos, sociales y económicos. También se designaron 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados como el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el grupo Quintum Lame. La nueva constitución generó grandes cambios. Algunos de los más importantes tuvieron que ver con la libertad de cultos, la acción de tutela, que es un gran avance, la descentralización del Estado, el nacimiento de la Corte Constitucional y de la Fiscalía General de la Nación, la consagración dentro de la Carta Magna de un catálogo de derechos fundamentales. La Constitución de 1991 cuenta con 380 artículos y 64 artículos transitorios. La ceremonia de promulgación de esta hermosa Carta Magna se realizó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. La Asamblea Constituyente consiste en la facultad absoluta ejercida por todo el pueblo en el momento de crear, de reformar o de estructurar el Estado como convenga a sus aspirantes e intereses. Discutiendo o preocupándose o reformando una constitución. Resulta que es el procedimiento más democrático para crear o reformar una carta magna, ya que en ella tiene la posibilidad de participar y expresarse de una forma amplia y con mayor diversidad.
todos estos sectores y tendencias que integran la sociedad con el fin de conseguir un consenso sobre un denominador común en los intereses de la nación entera. No debe ser considerada, sin embargo, un cheque en blanco o un paso hacia lo desconocido, como lo afirman quienes aún se oponen a ella, como son las cúpulas partidarias u otros políticos. Por ejemplo, porque cada ciudadano, además de informarse y participar directamente en este proceso, deja establecido pacíficamente cuál es su voluntad. Este mecanismo también ha contribuido a fortalecer la participación ciudadana en la toma y en la ejecución de las decisiones nacionales de países de distintos continentes. La convocatoria para realizar una asamblea constituyente no es imprescindible, ya que esta se encuentra señalada en la Constitución vigente. Las características de la Asamblea Constituyente que hay que tener en cuenta son que la propuesta de la misma fue con el objetivo de reformar dos áreas fundamentales del sistema político colombiano, el régimen departamental municipal y la administración de justicia, buscando cerrar el paso al grave estado del centralismo, tanto administrativo como político, y hacerle frente a la grave crisis de inmoralidad y de impunidad y a las nuevas formas de organización delictiva. Los colombianos votaron para la conformación democrática del grupo de líderes encargados de discutirla y escribirla. La constituyente estuvo conformada por 70 miembros que provenían de diversas corrientes políticas ante la pluralidad de partidos políticos. Se decidió elegir una presidencia tripartita con líderes de los tres partidos políticos que más obtuvieran votación: el Partido Liberal Colombiano, la Alianza Democrática de M19 y el Movimiento de Salvación Nacional. De esta forma, la Asamblea contó con la dirección de Horacio Serva, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Golf. Dicha tarea fue realizada durante 150 días y fue culminada el 4 de julio de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se llevó a convocar solo cuando se hizo evidente la ingobernabilidad y se dio un auténtico levantamiento ciudadano, con el movimiento de la séptima papeleta en contra de la violencia y contra la clase política tradicional que había sido en muchas regiones cooptada por las mafias del narcotráfico. Durante los 150 días los debates fueron intensos y los delegatarios asumieron su trabajo con responsabilidad. Se sistematizaron más de 150.000 propuestas provenientes de las mesas de trabajo, seminarios, foros, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Para su operatividad se dividieron en 5 comisiones temáticas y cada una de ellas en subcomisiones para la discusión y acuerdo sobre temas como el Congreso, Justicia y Ministerio Público, Administración Pública, Derechos Humanos, Partidos Políticos, Oposición, Régimen Departamental, Municipal y Distrital, Mecanismos de Participación, Estado del Sitio, Temas Económicos, Control Fiscal y Reforma Constitucional. Al final se aprobó una carta política compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios, con lo cual se procuró hacer frente a la crisis de gobernabilidad y de legitimidad del Estado. La Carta Política reemplazó a la Constitución de 1886 y respondió a los cambios sociales que había vivido Colombia durante el siglo XX y a la creciente violencia que vivía en nuestra sociedad. Privilegió la democracia participativa, la diversidad cultural, la descentralización, los derechos y la participación política. Si la Constitución representa el consenso sobre los principios básicos de nuestra sociedad, la Asamblea Nacional Constituyente representa el disenso, el respeto por las diferentes opiniones que se resuelven sin tener que acudir a la violencia. Gracias a la Asamblea Constituyente del 91, la Constitución de ese mismo año, la nueva Constitución, se integró, se otorgó como tal nuevos privilegios, o vamos a hablar claramente derechos que antes no tenían los ciudadanos colombianos. Gracias a todos esos sucesos que contó mi compañero anteriormente, podemos contar con derechos fundamentales, con derechos que son de vital importancia para el ser humano. Al punto de que hay derechos tan importantes que han disminuido la violación de la dignidad humana, como tal ha otorgado más libertades e igualdades ante la ley. Un gran ejemplo de esto es la corporación de la acción de tutela. Ya como todos sabemos, esto se da ante la vulneración de los derechos fundamentales. Ahora, en la Constitución actual, podemos ejercer este derecho de tutela
ante cuando nos veamos amenazados o cuando ya estén vulnerados nuestros derechos. Eh, Algo que también es muy importante resaltar, otro ejemplo sería los derechos de las mujeres y las minorías. Por ejemplo, las mujeres a día de hoy ocupan cargos públicos, tienen ciertos salarios, eh, pueden poseer propiedades, entre otras muchas cosas. Ok, entonces hablamos de los mecanismos también de participación ciudadana. ¿Por qué hablamos de estos mecanismos? Porque es importante para la vida del ser humano acá en Colombia, es importante ser partícipe de la democracia. Y cuando hablamos de una democracia, hablamos claramente de la libertad de conciencia, otro derecho fundamental, se pone en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué es importante? Es importante porque gracias a esto es que surge la imagen pública, la opinión pública, en cierta otra forma la oposición sí, pero ya el ser humano el ciudadano colombiano como tal, puede manifestarse como él quiera, como él lo pretenda. Okay, un ejemplo en el que se haya dado como tal uno de los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, en el año 2003, cuando en ese entonces el gobierno estaba Álvaro Uribe Vélez, puso adelante varias reformas constitucionales para que los ciudadanos aprueben esos proyectos. Ahí ya los ciudadanos se están incorporando a la vida política de acuerdo a las necesidades o a la planeación que está haciendo el presidente, para ver si esto lo aprueban sí o no. Mis compañeros y yo concluimos que una Asamblea Nacional Constituyente es una herramienta muy poderosa, que siempre se ve con un trasfondo muy fuerte, y es el trasfondo de la nación, de la gente, de aquellos que hacen que esta función se aplique. Entonces, para estos tiempos, incluso la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es tentadora y es una herramienta poderosa que queda registrada en la historia de nuestro país y nuestra constitución política, que trajo beneficios tan fuertes para el pueblo colombiano como es la sagrada acción de tutela.